Adelante, maestra Marcela, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todes. Buenas tardes para quienes nos ven desde otro lugar del mundo. Vamos a dar inicio a esta mesa de discusión organizada por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Me presento, soy la maestra Marcela Álvarez Pérez, voy a ser su moderadora y dado que queremos que sea una mesa de discusión un poquito más fluida, me voy a servir a presentarles de una vez a todos nuestros panelistas, para que entonces ya después puedan ir tomando la palabra. Voy a empezar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, director regional del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la región occidente del ITESM. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM Campus Guadalajara, maestro en estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en Líbano y Palestina y es habitual colaborador de Radio UNAM, así como recientemente se ha integrado como participante de Jugada Crítica, programa de análisis de Telesur. Su más reciente publicación se centra en regiones y militarismo en Israel, y en 2023 realizó una estancia de investigación en los territorios ocupados de Palestina en la Arab American University of Palestine en Jenin y An-Najah University de Nablus. Pasamos a presentar a la doctora Indira Isael Sánchez Bernal. Ella es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. La doctora Indira es egresada en la carrera en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó su maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, con especialidad en Medio Oriente y Norte de África. Es integrante de la red Feminismos, Cultura y Poder y coordina actualmente la Semana del Medio Oriente y Norte de África en México, antes conocida como Semana Árabe, en conjunto con la doctora Camila Pastor del CIDE y la doctora Shekufe Mohammadi de la UNAM. Sus últimas investigaciones versan en torno a campesinas sin tierra en el norte de África ante la acumulación por desposesión. Luego tenemos al doctor Ari Marcelo Katsovich. Él obtuvo su BA del Departamento de Relaciones Internacionales y el Departamento de Ciencia Política, así como una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene un doctorado por el Departamento de Política de la Universidad de Princeton. El doctor Ari ha sustentado posiciones académicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde actualmente es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales, así como ostenta la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown en numerosas ocasiones, así como en otras instituciones como la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, la Universidad de Toronto, la Universidad Alfonso X en Madrid y es miembro distinguido de diversos comités y cátedras en varias instituciones de educación superior. Su investigación y numerosas publicaciones giran en torno a temas de globalización y distribución de la riqueza en América Latina, paz, cambio territorial, fronteras y flujos transnacionales, así como aspectos diversos del conflicto palestino-israelí y cuestiones de geopolítica, normas internacionales y relaciones diversas de América Latina. Por último, pero no menos importante, el doctor Eric Viramontes es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Australiana y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. El doctor Viramontes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel candidato y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Querétaro. Fue profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, investigador en la institución Brookings y profesor investigador en la Universidad de Qatar.
Su investigación contribuye al entendimiento de las disputas en torno a la construcción de Estados-nación en el Medio Oriente, especialmente en la región del Golfo Pérsico y sus implicaciones para América Latina. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, voy a pasar entonces a abrir la discusión. Este, consideramos que es importante que primero haya una perspectiva sobre el contexto de lo que está ocurriendo en la actualidad, no nada más con la Franja de Gaza, sino en general esta situación entre los palestinos y el gobierno israelí. Y por lo mismo les voy a pedir entonces a cada uno que den una perspectiva muy breve de unos 3, 4 minutos sobre lo que ustedes consideran que es lo esencial del contexto que se tiene que conocer para poder entender el tema. Entonces, voy a abrir la discusión con la doctora Indira y les voy a ir dando la palabra a cada uno. Marcela, bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Muy contenta de compartir este espacio con queridos colegas, con Daniel, con Eric, con Marcela y por supuesto Ari, bueno, pues mucho gusto. Y bueno, yo diría para no utilizar tanto tiempo, creo que es importante hacernos algunas preguntas. Una de las preguntas principales es ¿cuáles han sido los obstáculos de paz en el conflicto árabe-israelí, Israel-Palestina, por supuesto, y hoy en día se ha simplificado un poco hacia Gaza-Israel, ¿no? Y creo que es importante decir que en realidad se ha estado manejando un concepto de paz que ha sido un concepto de paz en donde hay una ausencia de guerra y no necesariamente una paz que se está edificando desde un punto de vista estructural, porque la paz no significa la ausencia de guerra, sino también estaríamos hablando de una exigencia de justicia entre sociedades. Me parece que si nosotros ahondamos, ¿no?, en el contexto histórico, tendríamos que ver la configuración de ciertas narrativas que también son narrativas gubernamentales. Una de esas narrativas, y sobre todo en las últimas fechas, me refiero a últimas fechas, estamos hablando por lo menos de los últimos 30 años, una narrativa del gobierno israelí que está focalizada en amenazas, vistas amenazas globales como focalizándolo específicamente con un Islam radical, con la idea del terrorismo, sobre todo desde el 2000 hacia adelante, amenazas regionales que tienen que ver con posicionar a Irán, a Siria, a Yemen y a Libia como amenazas regionales y por supuesto poniendo desde una narrativa israelí con amenazas directas en el norte, específicamente a Hezbollah, en Líbano, por supuesto, a Siria, desde el sur posicionando a Gaza, específicamente a Hamas, por supuesto, incluso en su momento estuvo Al Qaeda y por supuesto en el este poniendo a los palestinos y palestinas como una amenaza. Y por supuesto las narrativas variadas que también vienen desde Palestina, en donde desde un posicionamiento de Hamas o de Yihad Islámica, la amenaza directa es el Estado de Israel y por supuesto desde la autoridad palestina diciendo que se puede negociar con el Estado de Israel, pero con un derecho que se tiene a ser un Estado independiente. Esto me parece importante porque tendríamos también que preguntarnos en dónde comienza el conflicto y me parece que aquí también tenemos diferentes puntos de vista. Algunos y algunas dirían que aparece antes de 1948, otros después de 1948, tomando en cuenta la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se da el proceso de partición, y por supuesto en 1967, cuando empiezan los procesos de ocupación. Y aquí tendríamos que manejar incluso tres conceptos, creo yo, que son muy importantes, ¿no? Con estas tres diferentes fechas, en donde estaríamos hablando de colonización, de ocupación e incluso de despojo. Otra de las narrativas, también históricamente hablando, en estos 50 segundos, tendríamos que decir que aparecen estas narrativas sustentadas en el ámbito religioso, en donde incluso se remontan a la idea de un mito bíblico, ¿no?, al Génesis, al 15:18, en donde se supone que le correspondía a Israel la tierra que va desde el río Nilo a Egipto,
Egipto al río Éufrates, y que realmente este es uno de los mitos que se han sustentado no solamente para Israel, sino incluso para Marruecos, o en el caso, por ejemplo, de Albania, cuando hablamos del gran Israel, la gran Albania, por supuesto, el gran Marruecos, y que esto nos lleva también a una concatenación de hechos actuales que van vinculados incluso a justificaciones que pueden caer en limpieza étnica o a una nueva Nakba, ¿no? Que se ha traspasado por ahí. Otro punto importante, termino 10 segundos, es el asunto de las fronteras, específicamente la frontera con Líbano, la frontera con Líbano, perdón, la frontera con Jordania, y una frontera que es la de Israel, Cisjordania, que es muy diferente a todas, que pues nos lleva o nos conlleva a la construcción de un muro. Y por supuesto, bueno, ahí ya daremos pauta después para hablar de las guerras y de los procesos de paz, pero creo que son narrativas que se han estructurado desde hace ya algún tiempo, que están ahí presentes y que imposibilitan la realización de una paz estructural y no nada más de una ausencia de conflicto. Me quedo ahí, Marcela, para respetar los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Le doy la palabra ahora a Eric para que nos dé también su perspectiva. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, y un gusto enorme estar con colegas, viejos amigos, y reencontrarnos en este espacio. Refiriéndome un poco al tema y a la pregunta que nos planteas, Marcela, el contexto que envuelve esta situación que estamos viendo actualmente, que es sin duda sin precedentes, ¿no? Ya habíamos visto ataques, ya habíamos visto enfrentamientos, ya habíamos visto bombardeos incluso sobre la Franja de Gaza, pero nada como lo que se nos plantea ahora, ¿no? La posibilidad de llevar a cabo una serie de ataques sostenidos, posiblemente, no sabemos ahorita hasta dónde pueda llegar eso, pero una reocupación de una porción quizás de la Franja de Gaza, no sabemos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es sin duda sin precedentes. Y el contexto que envuelven estos hechos sin precedentes tienen que ver, y a mí me gusta ponerlo en el marco regional, y concretamente en el marco del fracaso de los acuerdos de Oslo, ¿no? De 1990, que levantaron una cierta optimismo, una cierta posibilidad de avanzar, pero bueno, después de varias décadas nos hemos dado cuenta de el fracaso, y no nosotros los espectadores, sino en el mismo contexto palestino, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico del fracaso de los acuerdos de Oslo por la imposibilidad de formar un Estado palestino principalmente y de atender las principales demandas que tienen que ver con la construcción y la expansión de asentamientos en los territorios ocupados después de la guerra de 1967, el mantenimiento de un bloqueo criminal sobre la Franja de Gaza por tierra, mar y aire, y también la imposibilidad de referirse al retorno de las víctimas y los desplazados por fuerza por el colonialismo en Palestina histórica, ¿no? Entonces, todos estos temas que quedan pendientes marcan un fracaso de los acuerdos de Oslo. Y en ese contexto del fracaso de los acuerdos de Oslo es que se da una, digamos, reiteración, un reforzamiento del imperialismo estadounidense en la región, la necesidad de hacer valer con más fuerza el poderío y la hegemonía estadounidense en la región a partir del ascenso de algunas otras potencias emergentes en el Medio Oriente, como lo fueron Rusia y China, quizás, y esto se da precisamente con la llegada a la presidencia de Donald Trump. Y Donald Trump lo que hace, algunas de las acciones principales que tomó, por ejemplo, fue retirarse del acuerdo nuclear con Irán que había firmado Obama, y la reimposición de sanciones a Irán. Por otro lado, la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo de esta manera Jerusalén como la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, ¿no? Entonces, este tipo de acciones desde Estados Unidos, desde Washington, conformaron una coalición, digamos, proimperialista, reaccionaria en el Medio Oriente, que fue finalmente la que condujo a los famosos acuerdos de Abraham, ¿no? Unos acuerdos de Abraham que buscaban la normalización de relaciones entre el Estado de Israel
y varios de sus vecinos árabes, sobre todo los que quedaban, principalmente Arabia Saudita, que no se suscribió formalmente a los acuerdos, pero que vaciló con participar de ese proceso de normalización. El cheque en blanco que se le dio al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y en ese contexto se sitúan, por ejemplo, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la imposición de una serie de sanciones coercitivas en contra de Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto se da. Y en el caso de Palestina e Israel, pues ese empoderamiento de esa coalición reaccionaria, digamos, se tradujo en el avance de una serie de cosas que significaron la aceleración del proceso de colonialismo en Palestina histórica y sobre todo una parte importante de este proceso que es la judeización de Jerusalén, ¿no? Y en ese contexto podemos situar, por ejemplo, las órdenes de parte de la Corte Suprema israelí de evacuar familias del emblemático barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental, o también las disputas y la toma, el control de la mezquita de Al-Aqsa por parte de fuerzas de seguridad israelí. Eso condujo a una serie de enfrentamientos en 2021 que finalmente no fueron obviamente destructivos, tuvieron consecuencias lamentables, pero no fueron ni de cerca las consecuencias que estamos viendo ahora. Esos enfrentamientos finalmente cesaron, pararon, pero las demandas que habían conducido a esos enfrentamientos no se resolvieron, ¿no? Se insistió en la evacuación, incluso las fuerzas de seguridad israelíes, la policía israelí apresó a activistas que protestaban en contra de las evacuaciones en Sheikh Jarrah, detenciones arbitrarias, y todo este tipo de cosas siguieron avanzando, lo cual condujo a lo que estamos viendo el día de hoy, que lamentablemente pues ya tiene un costo humanitario bastante lamentable. Ese sería para mí el contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu aportación. Le doy la palabra ahora al doctor Ari para que nos dé su perspectiva desde el terreno. Ok, muchas gracias, Marcela. Voy a tratar de contestar a tu pregunta y también, como esto es una mesa y un diálogo, también referirme a algunos puntos de Indira y de Eric. Yo creo que el contexto, y no fue mencionado por mis dos colegas, volviendo y recomiendo el libro de Alan Doughty, el conflicto israelí-palestino son dos pueblos que tienen derechos legítimos a autodeterminación en el mismo territorio. Lo que los judíos, los sionistas llamamos Tierra de Israel, lo que los palestinos árabes llaman Palestina. Es el mismo territorio. Y de hecho, fue mencionado creo por Indira, la 181, el plan de partición es la idea a la cual tenemos que llegar. El plan de partición se refería a la creación de dos estados, un estado judío, que es Israel, un estado árabe en Palestina, que no se creó hasta el día de ahora, la idea de partición, porque ambos pueblos tienen el derecho legítimo. Creo que hay una gran confusión, mencionada en parte por mis predecesores, cuando se habla de colonialismo, si se refieren a la ocupación post-1967 o si se refieren al sionismo, a los derechos legítimos del pueblo judío aparte de la tierra de Israel. Eso es muy importante para entender la lógica, porque si hablamos, como se mencionó, el fracaso del proceso de Oslo, el proceso de Oslo fue asesinado literalmente por los extremistas de ambas partes. Hubo un intento heroico de Rabin y de Arafat de comenzar un proceso de paz que no tuvo fruición, y de hecho lo que vemos hoy día es la continuación. Porque Eric mencionó lo que vemos ahora, que es la guerra en Gaza y el derramamiento de sangre, es sin precedentes, pero pues si queremos entender el contexto, tenemos que mencionar lo que fue sin precedentes y no tiene ninguna justificación, fue la masacre genocida cometida por Hamas el 7 de octubre, asesinando, eso es genocidio, asesinando no solo a judíos, sino también a beduinos, a palestinos en Israel. Eso no tiene ninguna justificación. De hecho, para que entendamos el contexto, es muy simple.
Esto es una cuestión de extremistas y moderados. Extremistas dentro del gobierno de Israel, que es parte o gran parte del gobierno de Israel, y hoy día hay un primer ministro que se alió como Fausto con partidos extremistas, la misma ideología de Hamas, y quieren la totalidad de la tierra. Todo lo que dice Hamas de Jerusalén, Al-Aqsa, eso tiene lógica, pero Hamas no reconoce la posibilidad de un compromiso, una existencia política judía, porque la tierra es sagrada, es waqf. Es la misma ideología en hebreo, no traducida en los mismos términos, de partidos religiosos en Israel extremos, fascistas, que también están demandando toda la tierra. Y esa es la forma en la cual tenemos que comprender lo que está ocurriendo. Que fue un ataque genocida que lleva a una reacción legítima del Estado de Israel. Podemos discutir, y supongo que vamos a discutir, las consecuencias que son terribles. Se mencionó un bloqueo, pero jamás ha sido soberano en la franja de Gaza internamente, y de hecho jamás está aprovechando y de hecho disfruta, y lo digo tristemente, que haya cuanto más cantidad de muertos, la mitad de la población de Gaza son niños, porque los usa como escudos humanos. Jamás no quiere un Estado palestino al lado de Israel, jamás quiere liberar a Palestina entre el mar y el río, es decir, en lugar de Israel. De hecho, lo que tenemos acá, tenemos moderados, y hay moderados mucho más de lo que ustedes pueden pensar dentro de Israel, y la autoridad palestina, que podemos entrar en discusión por qué fracasaron los acuerdos. Un intento en 2000, hubo un intento en 2008, pero esa es la forma en la cual nosotros tenemos que comprender lo que ocurre. La demanda de Hamas no es una demanda de justicia, sino es una demanda de reemplazar al Estado judío. Es la misma demanda de los extremos ideológicos. De hecho, lo que tenemos que trabajar todos juntos es en la moderación, como mencionaba Indira, y yo estoy de acuerdo. Llegar a una paz de justicia tiene que ser más que una paz negativa, es un tema que estudié mucho, pero de hecho el compromiso posible es la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar entonces ahora con el doctor Abundis. Bueno, muchas gracias por la palabra, querida Marcela. Celebro poder estar en un espacio con colegas, con amigos, con profesores que no tenía el gusto de coincidir y ahora lo hago también. Y bueno, sin más preámbulo y en sintonía con lo que ya se ha comentado en esta mesa, yo quiero partir de dos perspectivas. La primera, y apelando, porque siempre me gusta hacerlo así, a la narrativa del derecho internacional, a mí no me gusta utilizar el término conflicto, porque hay asimetría. Y al haber asimetría, nunca utilizo el término de conflicto y cito siempre al doctor Ilan Pappé y al doctor Norman Finkelstein para hablar de un colonialismo de asentamiento, que es lo que se vive al interior de Palestina. Si hablamos de un colonialismo de asentamiento, también nos vinculamos al derecho internacional, a la Cuarta Convención de Ginebra, que establece justamente algunas prerrogativas en torno a las violaciones que de manera constante ha hecho el Estado de Israel desde su fundación en 1948. No hay un conflicto, hay un colonialismo de asentamiento. Por tanto, no hay una guerra, ¿no? Esto que se ha hablado de una guerra, no hay una guerra como tal. Hay una ocupación. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso por un lado. Después, yo pondría las cosas, sobre todo para el análisis y en la lógica del diálogo con mis colegas, sobre todo bajo una perspectiva de ¿qué? De entender, y un poco ya lo decía por ahí el doctor Viramontes, de lo que yo considero, no solamente por la parte de Oslo, sino el fracaso estrepitoso del proceso de paz, que arranca con la Conferencia de Madrid en 1991 y que fue una simulación donde ni siquiera fueron invitados los palestinos, sino los jordanos. A partir de 1991 y después viene Oslo en el 93 y podríamos seguir con Anápolis y con hoja de ruta hasta llegar a los acuerdos de Abraham, producto del famoso Deal of the Century. ¿El por qué ha fracasado el proceso de paz? Pues el proceso de paz ha fracasado, ¿por qué? Porque no se han tomado en cuenta en la mesa de negociación variables que son fundamentales.
las fronteras anteriores a la ocupación de 1967. Mientras no se negocie sobre las fronteras de 1967, es complicado hablar de una paz como la que estableció también la doctora Sánchez y mencionaba nuestro colega Ari. Pero no solamente son las fronteras anteriores al 67, la parte más grave es la política de asentamiento, que violenta la Cuarta Convención de Ginebra, en donde una potencia ocupante, la ocupación ha de ser de carácter temporal y no ha de poder transferir población al lugar que ocupa. Entonces, no se habló desde Madrid y hasta Deal of the Century, en primera instancia, de lo que ya hablaba, las fronteras anteriores a la guerra del 67, dos, la política de asentamiento, que tiene un componente estrictamente sectario y de carácter colonial. Tres, que va a ser fundamental también el tema del agua, porque sabemos que desde el surgimiento del Estado de Israel, Mekorot nacionalizó los mantos acuíferos en función de un proyecto de carácter sionista para efectos de los intereses del Estado que recién nacía. Punto número 4, el derecho de retorno de los refugiados palestinos que fueron sacados de su lugar de origen después de la fundación del Estado de Israel y la Nakba. Y otro punto fundamental son las políticas que también violentan la Corte Penal Internacional, también que implica la demolición de casas y viviendas palestinas. Eso nunca se ha tocado en la mesa de negociaciones, entonces me parece que por eso no hay una paz. Porque no estamos hablando de una paz que se construya desde una ronda de negociación. Y ojo, y aquí no me quiero meter todavía al estatus de Jerusalén, que sabemos se ocupa desde 1967 y que además con el traslado que ya decía el doctor Viramontes con Donald Trump de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, también se violenta la ley general de Jerusalén de la década de los 80, en donde queda, acorde a la comunidad internacional, estrictamente prohibido que una embajada se sitúe en territorio ocupado. Y finalmente, para cerrar, prometo ser muy breve y no acaparar el micrófono, me parece en efecto de precisión al diálogo y sin hacer una apología del movimiento de resistencia islámica, porque no es menester hacerlo en un espacio de diálogo, no caer en los simplismos de entender a Hamás como un burdo actor terrorista. Eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque Hamás es un movimiento que ha tenido distintas etapas. Lo decía por ahí el doctor Ari, si nos apelamos a la carta fundacional de Hamás de 1987, tenemos un Hamás ciertamente con una vocación que raya en el terrorismo y que habla particularmente de arrojar a todos los judíos al mar. Pero ese es el Hamás de la primera intifada. Ese Hamás ha pasado por distintas etapas hasta convertirse en un actor político que ganó elecciones democráticas y que eso llevó a un bloqueo. Pero ese Hamás que ha pasado por distintas etapas, Khaled Roof tiene un texto maravilloso que se llama Hamás, una guía introductoria, donde lo cita. Es decir, Hamás pasa por distintos momentos y hay que decirlo, Hamás no sigue apelando al territorio de la Palestina histórica. Hamás ya de manera tácita reconoció un posible Estado palestino en las fronteras de 1967, lo cual implica Gaza y Cisjordania. Entonces, hasta aquí lo dejaría por esta primera intervención y agradezco la palabra a la maestra Álvarez. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que todos nuestros ponentes, nuestros panelistas tocaron temas muy importantes. Me parece que parte de lo que es básico hacer, tanto como académicos, internacionalistas, analistas, pues es precisamente distinguir y señalar lo que son narrativas, lo que es parte del contexto histórico, que hay distintas perspectivas, pero también tener muy en cuenta cómo a partir de este contexto histórico ha ido habiendo cambios en todos los sectores, pero también pues lo que es la realidad del derecho internacional, ¿no? Eso es algo que muchas veces cuando se habla pues de la parte ideológica, de la parte religiosa, por ejemplo, que en ambas partes se ha utilizado la religión como pues una justificación para algo que en realidad no necesariamente tiene un trasfondo 100% religioso, pero la cuestión de la legalidad, del derecho internacional, cómo se supone que debe de estar operando el sistema, a veces es pasado por alto. Vamos a pasar entonces ahora, ya que hablaron de este contexto, a la cuestión local, ¿no? Para ir partiendo de aquí hasta llegar a lo internacional. Entonces, ¿qué pasa dentro del territorio? Sabemos que existe una tendencia a considerar que son dos grupos monolíticos, ¿no?
uno contra otro, blanco y negro, dos grupos que tienen cada uno su propia perspectiva, cuando en realidad cada uno de estos grupos tiene sus propias divisiones internas, como ya lo mencionaron, hay radicales en ambas partes, hay moderados en ambas partes. Entonces yo les preguntaría ahora, ¿cuáles son los distintos actores activos y pasivos, tanto involucrados como afectados por esta situación, y cuáles son estas distintas perspectivas que hay que tomar en cuenta que normalmente son pasadas por alto? Le voy a dar ahora la palabra entonces a Eric para que él inicie con esta parte de la discusión. Muy bien, muchísimas gracias. Simplemente para referirme un poco a las preguntas que hizo el profesor Ari. Bueno, con el término colonialismo me refiero a algo muy concreto, ¿no? El traslado de poblaciones, que en el caso de Palestina histórica comenzó desde antes de la fundación del Estado de Israel, concretamente desde, al menos, incluso antes, pero podemos situarlo, desde el establecimiento del mandato británico en Palestina y el consecuente desplazamiento forzado de poblaciones originarias, de poblaciones que ahí viven, ¿no? La manifestación más cruda de esto se dio hasta ese momento, en 1948, con la Nakba, 800,000 palestinos, y bueno, la conformación a partir de los desplazamientos posteriores de una población importante, más de 5 millones de palestinos que viven en campos de refugiados, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Obviamente, ya las otras cosas que se mencionaron, los asentamientos, el despojo, las evacuaciones en Jerusalén, la judaización de Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la respuesta de Hamás, bueno, sin duda tenemos que referirnos a las condiciones en la Franja de Gaza, ¿no? Y si denominamos a Hamás o las acciones del 7 de octubre como un ataque sobre el territorio israelí, lo cual fue visto desde la perspectiva de los gazatíes como un retorno al territorio del cual ellos habían sido desplazados y expulsados en 1948. Incluso los mismos fundadores de Hamás pues fueron expulsados de algunos de ellos, poblaciones que ya no existen, que fueron borradas del mapa completamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con las narrativas y los relatos que usamos. Y si hablamos de genocidio, pues obviamente las condiciones de vida que se viven actualmente en Gaza, pues nos pueden llevar a pensar en un genocidio, ¿no? El ahogamiento, el evitar que haya condiciones mínimas para llevar a cabo una vida digna, que no se circunscribe a lo que ha ocurrido recientemente con los ataques sobre la Franja de Gaza, ¿no? Sino a ese bloqueo que raciona los víveres, que raciona los medios de subsistencia y que hace prácticamente imposible una vida en ese lugar, ¿no? Que está conformada en 70% de su población por desplazados, por víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, a eso me refiero. Y coincido con Daniel en el sentido de que la naturaleza de Hamás comúnmente se busca reducir a la de grupo terrorista. Yo considero, e incluso lo vimos desde 2021, Hamás estuvo dando alertas, estuvo dando señas de querer negociar, de querer parar eso, tuvo manifestaciones públicas, incluso estaba negociando con otras facciones al interior de la Franja de Gaza para evitar ataques en contra de Israel que pudieran llevar a una escalada. Por lo tanto, yo consideraría incluso que podríamos pensar en Hamás como una fuerza moderadora en la Franja de Gaza, mucho más de lo que a veces le concedemos, ¿no? Y, bueno, rescatar sus posturas más recientes, ¿no? El reconocimiento del Estado de Israel y la posible fundación de el posible reconocimiento del Estado de Israel y la posible formación de un Estado palestino en los territorios anteriores a 1967. La postura de Hamás ha sido: retírense de las fronteras anteriores de 1967 y a partir de ahí comenzamos las negociaciones, ¿no? Eso era hace algunos años. Ya actualmente, pues no sé, porque la viabilidad de la formación de un Estado palestino en lo que queda en esos territorios, pues es muy complicada, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos después. En términos del impacto local, me refiero muy rápidamente a esto y lo relaciono con lo último que estaba mencionando. Yo creo que vemos no solamente un fracaso de Oslo, que en realidad en el papel y en concreto no les entregaba mucho a los palestinos, y gran parte de la popularidad de Hamás se explica
por la impopularidad de los acuerdos de Oslo y la impopularidad de la Autoridad Nacional Palestina, que estuvo a cargo de la negociación de esos acuerdos, más bien en beneficio propio que en beneficio de la población, como demostraron los Palestine Papers que filtró recientemente, hace algunos años, a la televisora Al Jazeera, ¿no? Entonces, no solamente el fracaso de Oslo, sino probablemente la imposibilidad de la solución de los dos estados. Y aquí me gustaría mencionar más bien y rescatar algunas voces, quizá minoritarias en este momento, pero rescatables, que hablan de la posibilidad de conformar un estado multicultural, democrático, plural, que respete los derechos de todas las poblaciones y que reconozca efectivamente los clamores sobre ese territorio y obviamente los clamores palestinos sobre la Palestina histórica, el derecho de retorno, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo me quedaría ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Continuamos ahora nuevamente con el doctor Ari. Ok, Marcela, voy a tratar en forma muy breve porque nuevamente creo que es más interesante cuando hacemos un diálogo de referirme a algunos de los temas mencionados por Daniel y por Eric. Concuerdo que el gran error de los acuerdos de Abraham, y también en una forma estoy respondiendo a tu respuesta, es el error de parte de Netanyahu y de la doctrina israelí que se puede manejar el conflicto sin necesidad de solucionarlo. Es decir, la idea que se puede llegar a la paz con países árabes lejanos, dejando de lado el tema palestino, explotó literalmente el 7 de octubre. En eso estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que ser más exactos que en todas estas negociaciones, y podemos hablar horas, son temas que los cuatro conocimos bien, sí se habló de fronteras, de volver a las fronteras del 49-67. Es decir, lo que decía Eric, por ejemplo, en 2000, Camp David, Barak le ofrece a Arafat algo que para los israelíes resulta muy bueno, quizás para Arafat menos de lo mínimo, pero el 90-91% de la Cisjordania. En el 2008, septiembre, Olmert le ofrece al presidente palestino Mahmoud Abbas 95% más swap, llegando casi al 100%. Y de acuerdo al récord, Mahmoud Abbas dijo, lo voy a pensar, no dijo ni sí ni no, y después ya es tarde cuando vuelve Netanyahu al gobierno del 2000. Ahora, acá también hay una paradoja, porque de alguna forma tanto Daniel o Eric creo que están un poco romantizando a Hamas. Hamas nos engañó muy bien a todos, es decir, en los últimos años pensamos que va a ser gobierno. Estoy de acuerdo con ustedes que identificar a Hamas simplemente en términos nazi o ISIS es muy simplista, porque es cierto que Hamas representa también nacionalismo palestino, es la vertiente palestina de la hermandad musulmana. Pero al mismo tiempo, ¿cómo no puede decir que jamás son moderados con, no sé, ustedes no saben lo que ocurrió acá el 7 de octubre? Jamás no atacó asentamientos, settlements en los territorios ocupados. Jamás atacó y ocupó 22 poblados, kibutzim, mató, degolló, asesinó, violó. ¿Ustedes están en el limbo o saben lo que ocurrió? Y disculpo, acá no soy solo académico, sino también ciudadano israelí. Estoy acá en Eilat, en un hotel donde hay 1000 refugiados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno puede hablar hoy día de una solución de un Estado? Ustedes pueden pensar que podemos vivir todos bajo el mismo techo, y es una ofensa también a los palestinos de decir un Estado. Ellos se merecen su Estado como nosotros los judíos nos merecemos y tenemos nuestro Estado. Y cuando ustedes empiezan a confundir colonialismo, me lo citan a Pape y a Finkelstein, lo que ocurrió, están entonces acusando a mí, a sionistas, que no son indígenas. Ustedes saben, y es cierto, que hubo un Nakba, no fueron todos expulsados, es muy más complicado. Ustedes saben que hay una historia paralela de 800.000 judíos que fueron expulsados de países árabes. ¿Saben esa historia? No quieren saberla. Ustedes saben que en el bloqueo, que fue un bloqueo de Israel, Egipto y la autoridad palestina,
Israel pasaba el agua, la electricidad, y los últimos años jamás engañó en el sentido que mejoraron las situaciones económicas y, digamos, estamos de acuerdo, hubo un bloqueo. ¿Eso justifica las acciones de Hamás? Pues les digo en forma muy clara, para Hamás y para el primer ministro israelí, que han sido socios, no sé si lo saben, el gobierno israelí en los últimos 5 años dejó centenares de millones de dólares de dinero de Qatar llegar a Hamás como protection money, porque los enemigos para Hamás y para Netanyahu, el peor enemigo es un plan político de partición. Por eso dije y empecé, han sido socios. Es más complicado. Y hablar en términos de settler colonialismo, que los judíos son colonialistas. ¿Cuál era la potencia colonial? ¿Han oído hablar es decir, no quiero seguir del tema, quiero volver a lo que, Marcela, tú me preguntabas. Es muy claro que en términos políticos internos es más complicado. Es decir, como dije, esta guerra la empezó Hamás, la responsabilidad de Hamás, lo que ocurre en la Franja de Gaza ha sido inicialmente de Hamás, lo cual no implica que no haya una responsabilidad de la parte del gobierno israelí. Esencialmente Netanyahu en 2 aspectos. El primer aspecto, como dije, el intento de tratar de manejar el conflicto sin resolverlo en términos pacíficos. El segundo, y eso para que entiendan el contexto, en el último año hubo en Israel un intento de autogolpe, un intento de cambiar a través de reformas judiciales la coalición actual del gobierno israelí, de cambiar la democracia liberal que existe en Israel dentro del territorio soberano de Israel, que incluye a líderes políticos como Mansur Abbas. Y eso lamentablemente carcomió a Israel y creó el misperception de parte de Hamás, de Irán, de Hezbollah, que Israel está al borde de una guerra civil. Pero para que entiendan, después que se acabe esta guerra, el gobierno de Israel debe caer, debe haber otras elecciones. Yo creo que Mahmoud Abbas, con sus 88 años y un mandato de 4 años, que ya son ¿cuánto? Desde el 2006, desde el 2005 son ya 17 años. Tiene que haber un nuevo liderazgo para emprender la idea de Oslo, que nunca llegó a fruición. Como dije, ¿quién asesinó a Oslo? Aquel que asesinó a Rabin, que fue un terrorista israelí, o un terrorista israelí que también masacró en Hebrón, y jamás que de alguna forma en el subtext estoy viendo que ustedes presentan a Hamás como movimiento de resistencia. Ya terminó. En sus atentados terroristas en los años 90 mató a Oslo. Oslo nunca tuvo una oportunidad. No fue un proceso de paz, fue un comienzo. Tiempos, Marcela, por favor. Llegar a 2 estados. Sí, les voy a pedir por favor que se atengan al tiempo que tenemos para cada ponente, por favor, porque ya, doctor, se tomó el doble del tiempo que les estamos dando a todos. Entonces, vamos a pasar ahora, por favor, con Daniel. Muchas gracias, Marcela. Procuraré ser breve y atender a la pregunta que habías planteado sobre el tema del contexto actual, sobre todo qué es lo que nos atañe, pero a mí, solo por precisión y de manera muy breve, para mí no puede haber paz mientras se mantenga la ocupación. Para mí eso es fundamental. No podemos hablar paz si prevalece una ocupación territorial en Palestina. Dicho esto, ¿cuál es el contexto? Pues bueno, el contexto viene de 75 años de ocupación territorial, el contexto viene de un hartazgo generalizado, de una pauperización de la ciudadanía, bueno, no puedo decir de la ciudadanía palestina, pero sí la población palestina al interior de un territorio, viene de falta de derechos, un contexto también, hay que decirlo así, bajo esta dinámica de que no se está haciendo apología de Hamás, es muy preciso decirlo, pero sí me parece que hay que verlo desde una perspectiva crítica. Un Hamás, hay que decirlo, que hasta antes del 7 de octubre no gozaba de la mayor popularidad
no al interior de Gaza, no al interior de Cisjordania, como tampoco gozaba, como ya lo decía Eric, la autoridad palestina de una satisfacción plena por parte del votante palestino. Tan es así que surgieron otros grupos al interior de la propia Cisjordania, como la guarida del León, como los batallones de Balata, como los batallones de Nablus, en respuesta particularmente ¿a qué? A los fracasos, sí, por parte de la autoridad palestina, pero también a los fracasos de Hamás para poder liberar el territorio. Esto en medio también de un contexto sumamente crítico al interior del propio Estado de Israel. ¿Por qué? Porque lo que se ve al exterior como una democracia israelí, citando, y no estoy demeritando a ninguno de los autores, porque me parece que demeritar a Benny Morris, a Shlomo Sand, a Ilan Papé, pues es demeritar a toda una escuela de revisionistas israelíes que han dado mucho trabajo al respecto y que tienen sendas publicaciones y credenciales para hablar al respecto. En todo este contexto, a mí sí me parece muy importante también decirlo así, citando a Samuel Esmujá, que realmente Israel no es una democracia, sino una democracia de etnia, una etnocracia, para contextualizar también esta narrativa de desigualdades y de ciudadanías diferenciadas al interior del propio Estado de Israel, porque no tiene los mismos derechos un judío ashkenazi que un judío esfardí o que un judío misrají, mucho menos que un judío etíope y mucho menos que un árabe del 48. Entonces, en este contexto de diferencias y rupturas al interior de la mal llamada democracia israelí, también tendríamos que sumar este contexto de hartazgo político al interior de la Palestina ocupada. Me detengo aquí para respetar los tiempos. Muchas gracias, Marci, querida. Muchas gracias, Daniel. Terminamos esta ronda con Indira. Sería Marcela, yo aquí también tengo algunas acotaciones que hacer y creo que es necesario porque no quisiera que también quienes nos están escuchando, ¿no? Tomen parte de estas narrativas que en principio se empieza a reproducir dentro de esta mesa, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que, por ejemplo, del 7 de octubre, Ari mencionó que fue un ataque genocida de parte de Hamás. Creo que hay que tener muchos alfileres con este concepto en principio, porque hablar de un genocidio, ¿no? Implica realmente, y si lo tomamos como debe ser el concepto, desde la construcción de una otredad negativa, el hostigamiento, el aislamiento espacial, el debilitamiento sistemático y el exterminio. Entonces, me parece que utilizar este adjetivo para lo que sucedió el 7 de octubre es simplificar demasiado lo que está sucediendo. El día 7 de octubre, además, creo que hay que tomarlo desde esta perspectiva. En realidad, también hay un hartazgo, lo acaba de mencionar el doctor Daniel, un hartazgo poblacional, y vamos a hablar de palestinos y palestinas, que no todos representan a Hamás, por supuesto. Creo que aquí también hay que empezar a matizar quiénes son los actores que están al interior de Palestina, así como hay que matizarlo dentro de la propia sociedad israelí. ¿Hay un hartazgo y un cansancio? Sí. Ari nos mencionaba que había una confusión con la idea del colonialismo. Efectivamente, podremos incluso diferenciar los movimientos y hablar, por ejemplo, de una espacialidad cuando se generan los procesos de nacionalismos, ¿no? Y estamos hablando del siglo XIX, y entonces estaríamos hablando que el propio sionismo es una reminiscencia del nacionalismo europeo, ¿no? Que eso lo tenemos que mencionar, que hubo un proceso de colonización, por supuesto, de mandato, que además estuvo ahí presente Inglaterra, de 1947, si lo tomamos incluso como la creación de los dos estados y seguimos también enfatizando esto, creo que nuestra responsabilidad incluso como académicos y académicas es empezar a pensar en nuevas formas de pacificación, porque los dos estados no ha dado resultados desde 1948, pero también hablar de un solo estado, como lo mencionaba Eric, tiene desafíos impresionantes. ¿Cómo se genera una ciudadanía? Cuando hablamos de ese proceso de colonización y un proceso de colonialismo de asentamiento que se da a partir de 1967, siendo específicos, que se empieza a hablar primero de ocupación y posteriormente de colonialismo de asentamiento, también tendremos que visibilizar a qué nos referimos con colonialismo de poblamiento. Y estamos hablando de un tipo de colonialismo en que los colonos extranjeros se mudan, residen permanentemente en tierras que ya estaban ocupadas, con un objetivo incluso de eliminación, y que incluso hay procesos de culturicidio. Y esto me parece interesante cuando
entonces nosotros nos podemos remontar a un derecho que sí tiene la población israelí de retornar a Israel, pero por ejemplo a un derecho al no retorno de los refugiados palestinos, que estamos hablando de más de 5 millones de personas. Segundo, también la ley de casamientos excluyentes, que está presente también desde el gobierno de Israel, ¿no? La ley de ciudadanía y de entrada a Israel también, que tiene, pues por supuesto, los retenes y que hay una justificación de seguridad que está presente. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de actores, creo que es importante también, y me dices, Marcela, si yo estoy casi en tiempo, de matizar, si estamos hablando de un gobierno de Israel que por supuesto tiene una parte que es muy radical y que es ortodoxa, pero que también tenemos una parte de población y de agrupaciones de izquierda, pero que han sido debilitadas desde hace algún tiempo. Tenemos que visualizar también todos los actores que están dentro de Israel, que forman parte de organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, que están haciendo, y que tampoco lo podemos demeritar, un trabajo fenomenal, incluso en las calles, de protestas, de moderados, que están pidiendo también procesos de pacificación, y por supuesto dentro de propio Palestina, que también es una situación muy compleja porque tenemos a Hamas, pero tenemos a Yihad Islámica, tenemos a Guarida de León, que además son también ortodoxos y que al final están también en una dinámica radical. Está la autoridad palestina y también tenemos a población palestina que desde abajo también está haciendo un esfuerzo muy grande, pero además en un esfuerzo de ocupación, y en donde en Gaza, no podemos negarlo, tenemos a 1 millón de personas desplazadas, tenemos a más de 20,000 personas asesinadas, y me quedo ahí, porque si no, me paso el tiempo y no quiero hacerlo. Entonces, gracias, Marcela. Muchas gracias, Indira. Bueno, creo que parte de lo que hace que toda esta situación y la negociación sean muy difíciles es que además de los actores locales nos enfrentamos a una cuestión regional, ¿no? La geopolítica del Medio Oriente, que cuenta con intereses pues de los países vecinos, intereses también sobre los recursos naturales y económicos, y lo que implica y ha implicado la religión también de manera histórica para Occidente, ¿no? Mucho de lo que está ocurriendo no ocurre en el vacío, tienen que ver también evidentemente los actores internacionales, lo vemos ahora con la cuestión de los intentos que ha habido por negociar, pues más bien ya determinar un alto al fuego por parte de Naciones Unidas, en donde está tal cual el bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Lo que ya mencionaban con anterioridad, la normalización de relaciones con los países árabes. Entonces, les pediría ahora su perspectiva con respecto a este nivel regional que hace que la situación se complique todavía más. Y en esta ocasión vamos a iniciar con el doctor Ari. Y les prometo ser más disciplinado. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Indira, no todas. Indira, si tú lees la definición de genocidio, es decir, no en términos de la cantidad de personas que fueron asesinadas, pero el hecho que en el ataque del 7 de octubre hubo también gente de Nepal, gente de Tailandia, como dije, es decir, tuve la definición, recuerdo un poco lo que ocurrió en Ruanda respecto a Tutsi y lo que ocurrió allí, pero voy a la respuesta. Yo creo que acá hay algo muy peculiar que hasta ahora estamos todos, digamos, con mucha razón, me incluyo, ¿no? Muy emocionante, en términos emocionales, y ¿no? Esto traumatizados, ¿no? Por la tragedia de ambos pueblos, pero yo creo desde el punto de vista regional, yo quiero mencionar algo positivo. Salvo la excepción de Irán y sus tentáculos, sean los Houthi en Yemen, y podemos hablar de guerra civil en Yemen que se debe terminar, y Hezbollah en Líbano, yo creo que la gran parte de los actores regionales, y no son my cup of tea, ¿no? En términos de regímenes políticos, como mencionaron mis colegas, pero de hecho todos los actores regionales, es decir, Egipto, Jordania, que están muy preocupados por la situación, también otros actores, Qatar, que es un poco maverick, Turquía, es decir, de hecho, gran parte de los actores regionales, y luego, Marcelo, supongo que iremos al nivel más global, ¿no? Están a favor de la idea que
una vez que esta guerra se acabe, y esta guerra se debe acabar porque la guerra se acaba, tiene que comenzar un proceso político que tiene que llevar a una solución de dos estados. Y yo creo que acá es esencial, y tengo colegas aquí que ustedes son expertos de la región, hay que mencionar en forma muy clara la iniciativa de paz árabe de marzo del 2002, que debe ser renovada y poner énfasis. Y de hecho eso me da a mí optimismo, en el sentido que de hecho, como dije al principio, hay una muy pequeña minoría que es Hamas, extremas partes dentro de la sociedad palestina, Netanyahu y sus cómplices extremos, Irán, están en contra del 181. Todos los demás están a favor. Y la iniciativa de paz árabe puede ayudar en este rompecabezas muy, muy complicado que debe tener lugar en los próximos años. Como lo dijo muy claro el presidente Biden, debe llevar a la realización de la 181 y un Estado palestino al lado de Israel. Y eso un poco explica, Indira, por qué no puedes tener derecho a retorno dentro de Israel. Los palestinos deben retornar a su propio Estado, no pueden tener un Estado y medio, ¿no? Y eso va a ser una justicia no completa, pero sí una posibilidad de reconciliación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora con Daniel. Listo, gracias, Marce querida. Bueno, con la parte regional, bueno, a mí me parece sobre todo interesante y procuraré ser muy breve, sobre todo bajo la lógica que ya mencionaba Viramontes al principio de esta charla, ¿no? Me parece que la lógica sí pasa por los acuerdos de Abraham y esta normalización de relaciones diplomáticas, políticas, culturales y de negocios con Israel y algunos países del Medio Oriente, particularmente y sobre todo, pues el caso de Marruecos, el caso de Emiratos Árabes Unidos, que fueron de los primeros en acercarse, ¿no? a Israel. Y por otro lado también, ¿no? Mohammed bin Salman, que hasta antes del 7 de octubre pues estaba cerca de llegar a un acuerdo con el Estado de Israel, ¿no? En este contexto pues comenzamos y también diferenciar, a mí me parece muy importante porque estamos muy anclados todavía en la tesis westfaliana de pensar en Medio Oriente todavía ante estados y pensar en la lógica regional no solamente atañe estados, porque estamos hablando sí de Mohammed bin Salman y lo que representa al interior del reino, pero también tendríamos que hablar de otras fuerzas motoras al interior de la región y que en lugar a dudas juegan un peso fundamental en el término de proxies, ¿no? Pensar sí en la parte de los Houthis, pensar en obviamente sí, pensar en la narrativa de los Houthis, pensar en la narrativa de Hezbollah, porque con base a lo que sucede de estas fuerzas proxy, que sabemos ambas dependen de la República Islámica de Irán, pues podemos entender mucho de la lógica al interior de la región, ¿no? Entonces, pensar sí en Hezbollah, pensar también en la parte Houthi, pensar en toda esta complejidad que bien decía la doctora Sánchez, que me parece fundamental, porque estamos bajo un simplismo dual en donde pensamos solamente en Hamas y en Fatah. No, Hamas y Fatah tienen fallas estructurales tremendas que no representan a toda la sociedad palestina, como los israelíes también tienen fallas estructurales en una democracia no funcional con muchísimas fallas, pero bajo esa lógica hay un común denominador, ocupación, que no se nos puede olvidar. 75 años de dominación colonial. Así, con todas sus letras. Y bajo esta perspectiva también en la lógica regional, tenemos que decir también que hay algunas dinámicas de alerta para algunos países más que otros. El caso del Líbano. Líbano está en medio de una crisis sin precedentes. Y en medio de todo esto, Israel en 2 ocasiones ha querido intervenir por el sur del Líbano, no solamente por Hezbollah, porque Hezbollah es el pretexto, sino por las aguas del río Litani, que son fundamentales en la política de asentamiento de Israel. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece que podríamos entender este contexto regional convulso y en donde hay quienes han tomado la batuta, no solamente en la parte monetaria, sino también en la parte de la negociación, hay que decirlo así, con todas sus letras. Qatar,
que me parece que ha sido el actor que más rol ha tomado y que a final de cuentas es juez y parte, porque también sabemos que es mecenas para Hamas, ¿no? Tanto para Khaled Mashal como para el otro liderazgo de Hamas, porque sabemos que también Hamas tiene rupturas y un liderazgo dividido en Khaled Mashal y en Khaled Rub, ¿no? Entonces, Ismael Haniyeh, perdón. Entonces, hasta aquí lo dejo, Marce, para también no comerme el tiempo de mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y pasamos ahora con Indira. Gracias, Marce. Estoy esbozando una sonrisa porque qué difícil es decir todo en 4 minutos, ¿no? En todo el contexto. Pero bueno, geopolíticamente creo que es importante hablar, tomar un punto de partida que me parece importante, que es el año 2011, ¿no? Y cómo en el 2011 aparecen las protestas árabes, pero ya también, bueno, vamos a llamarle las protestas, ¿no? Porque ya no son completamente árabes. Pero que es importante que para ese momento nosotros ya teníamos un cambio dentro del sistema internacional y ese cambio implicaba la pérdida hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Hablando también de un reposicionamiento, por supuesto, de China y de Rusia, que bueno, pues no necesariamente esto es nuevo, ¿no? Sino que viene desde los acuerdos de Shanghái en 2005 y en donde ya incluso estábamos hablando de la inclusión, por ejemplo, de Irán, ¿no? Y evidentemente en el 2011 decían por ahí, por cierto, un amigo Gazati decía, para nosotros fue el invierno, ¿no? El invierno, en vez de primavera árabe, el invierno árabe, porque en realidad Palestina deja de estar dentro, de ser primero la válvula de escape de ese nacionalismo árabe que habían tenido muchísimos países, como era el caso de Egipto, ¿no? O incluso el propio Líbano, pero que finalmente ese invierno árabe estanca por ahí, aísla el conflicto existente, la cuestión, el proceso de colonización, apartheid, etcétera, con todos los nombres que tenemos, ¿no? Para hablar de la situación que se vive entre Palestina e Israel. Y por supuesto, esta dinámica trae consigo también que haya una retirada de Estados Unidos que fue bastante paulatina y que termina dándose durante la época de la pandemia y que va a ser una retirada de Afganistán, pero también va a ser una retirada de Irak. Y eso implicaría en términos de capital, porque además lo tenemos que ver a nivel de capital y de cuestiones económicas, ¿no? Una posible recesión, que incluso ya habíamos tenido la crisis de 2008. Y estas implicaciones trae consigo también la aparición de guerra híbrida y, por supuesto, de una situación de vigilancia que está mucho más digitalizada, en la cual China tiene un posicionamiento muy fuerte. Entonces, claro, en este contexto vamos a tener también una península arábiga, vamos a hablar de Arabia Saudita, vamos a hablar de Qatar, vamos a hablar de Emiratos Árabes Unidos, cambiando hasta sus dinámicas de políticas exteriores, que tiene que ver más cómo inscribirse en el propio sistema internacional, en una dinámica más alejada del petróleo y mucho más vinculada a procesos de capitalización. Esto me parece interesante, ¿por qué? Porque finalmente trae consigo que los países árabes se empiecen a alejar de la cuestión palestina y, por supuesto, esto una normalización, además, en una época pandémica en donde se hace paz sin los involucrados, que son los palestinos y las palestinas, y en donde aparecen los acuerdos de Abraham, que además los acuerdos de Abraham tendríamos que pensar, lo pongo para el caso de Marruecos, ¿no? Se hace una relación con Marruecos reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, es decir, utilizando como carta la dinámica de ocupación. Y por supuesto, teniendo a Rusia, a China, a Irán, por supuesto, aliados, ¿no? Y al mismo tiempo que esto ya es bastante viejo, pero no es del 2000, viene desde 1979, y ya después con Hezbollah y por supuesto con Hamas. Entonces se crean bandos que estamos haciendo referencia a un nivel estatocéntrico, pero además tendríamos que pensar quiénes son los que manejan las redes de capital y que no necesariamente son los estados. Estamos hablando también de empresas y estamos hablando de lobbies importantísimos que son los que están interesados en ciberseguridad, que son los que están interesados incluso en
en la península arábiga, no nos olvidemos del proyecto Neom que anda por ahí, ¿no? Quienes están creando esa dinámica de turismo de élite, ¿no? Y qué dinámicas de pacificación en cuanto a capital se necesitan. Y creo que esto es muy importante porque esto es lo que ha cambiado dentro de las circunstancias que están dentro de Palestina e Israel además negociando por un lado con Estados Unidos, pero también negociando con China y con Rusia finalmente, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, creo que es importante visualizar los espacios de ciberseguridad, los espacios incluso de seguridad, que además no nos podemos olvidar que la securitización ha sido un proceso de exportación de Israel, de venta importantísimo, incluso en América Latina. Bueno, hasta los drones que tenemos en Chiapas por ahí vienen, ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia. Me quedo ahí. Muchas gracias. Pegasus. Sí, muchas gracias, Indira. Cerramos esta ronda con Eric. Muchísimas gracias. Y antes de contestar a la pregunta, me gustaría referirme a algunas cosas que se dijeron anteriormente, sobre todo en términos del éxodo y la expulsión de poblaciones judías de los países árabes vecinos. Me gustaría referirme a algo que mencionaba Daniel, el trabajo de historiadores, incluso israelíes, revisionistas, y aquí concretamente el trabajo de Avi Shlaim, quien en su último libro incluso habla de un involucramiento sionista en una serie de ataques, concretamente de parte del Mossad, que hubo en sinagogas en Bagdad, lo cual produjo un éxodo judío importante hacia el Estado de Israel, siendo que anteriormente, él mismo lo cuenta con su historia personal, habían vivido judíos, creo que constituían un tercio de la población de Bagdad, en paz y en armonía con los árabes de ese país. Entonces, simplemente para referirme un poco a ese punto. En otros términos, coincido en que deberíamos de rescatar términos que si bien son controversiales, que si bien pueden suscitar discusión, como el término de genocidio, deberíamos de incluirlo, pero en este caso yo lo incluiría para describir y caracterizar la violencia que están enfrentando y que han enfrentado los palestinos, y en los últimos meses los palestinos de Gaza, ¿no? Que se enfrentan a desplazamiento forzado. No hay evacuaciones, hay desplazamiento forzado, porque no ha habido ninguna garantía de que vayan a llegar a un lugar seguro. La franja de Gaza está bloqueada. Les dijeron que se fueran al sur de la franja de Gaza y ha habido bombardeos, incluso en Rafah, en Han Yunis, en todos estos lugares que están más hacia el sur de la franja de Gaza. Entonces, podríamos hablar incluso de lo que está ocurriendo actualmente en Gaza como un genocidio, y en ese sentido sí podría yo abogar por traer a cuenta este concepto, ¿no? No desecharlo tan fácilmente. Y bueno, refiriéndome a la cuestión regional, pues me gustaría referirme a lo que mencionaba yo al inicio, ¿no? La reiteración de este poderío, de esta hegemonía estadounidense en el Medio Oriente que no ha cesado, a pesar de la posibilidad del ascenso y del involucramiento de otras potencias como Rusia, como China. Vemos que la hegemonía estadounidense, que sustituye a la hegemonía europea en el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, pues continúa, ¿no? Continúa siendo muy fuerte, y la reiteración de ese poderío que se da con la llegada a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Entonces, esta conformación, digamos, de una polarización de la política regional entre un bando o una coalición pro-imperialista, reaccionaria, Israel, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, que, digamos, acelera los procesos internos de violencia que se daban al interior de cada uno de los miembros de esta coalición, y por otro lado, una coalición antiimperialista encabezada definitivamente por Irán y algunos otros actores como Hamas, como Hezbollah, ¿no? Que también tiene sus propias contradicciones, que también tiene sus propias críticas que le podríamos hacer, ¿no? Y entonces, en ese contexto de política regional, pues me parece que los palestinos, y concretamente los palestinos de Gaza, los gazatíes, están siendo víctimas de un esfuerzo por imponer una arquitectura regional. Esa arquitectura regional que se manifestó nuevamente en los acuerdos de Abraham. Sin embargo, y como ha demostrado pues los sucesos recientes, no es posible pensar que se puede imponer un orden regional, que se puede imponer una paz, y aquí me refiero al concepto de paz que manejaba Indira al inicio, una paz como simplemente la ausencia de guerra. No es posible
imponer eso en el ámbito regional, pasando por encima de el futuro palestino, pisoteando las aspiraciones palestinas y pues básicamente dejándolas de lado. Por ahí en esa coalición y en esa polarización de posturas regionales, existe una postura un tanto que no se decanta por una o por la otra, y ahí podríamos situar a Qatar, en lo que yo he denominado los esfuerzos por involucrarse y ganarse simpatía entre la esfera pública árabe. Y en ese sentido, los esfuerzos de mediación de Qatar son instrumentales a los intereses estadounidenses. Podemos pensar, por ejemplo, en su mediación entre Estados Unidos y el Talibán de Afganistán, pero por otro lado también impulsan ciertas posiciones dentro de esta agenda antiimperialista, ¿no? Entonces ahí podríamos situar a Qatar. Simplemente yo diría que este proceso de normalización, lo que nos demuestran los sucesos recientes es que si bien no está fuera de la discusión, al menos sí se va a dejar para mejores tiempos, y digo mejores entre comillas, es decir, tiempos que pudieran tener las bases y las condiciones para que esta normalización se vaya a dar. Pero lo que sí nos damos cuenta es que si no hay una atención seria del tema palestino, este proceso difícilmente se va a concretar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Y bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de esta mesa de análisis, probablemente la más difícil de cualquier mesa de análisis, pero en particular de este tema tan complejo que es la prospectiva. ¿Qué consideran que podemos esperar a corto y mediano plazo? Digo, no me voy más allá porque en realidad sabemos que es una situación que está cambiando constantemente, que como ya mencionaron, hay demasiados actores involucrados, tanto locales como regionales e internacionales. Pero bueno, así como van avanzando las cosas, ¿cuáles son sus proyecciones? ¿Qué es lo que piensan que podemos estar viendo en próximas fechas? Y bueno, pues considerando que ya es el último tema y el más complicado, pues consideremos 5 minutos de tiempo. Aunque bueno, en los otros de repente sí, les daba yo 5 minutos, pero ahora sí, seguros 5 minutos saben que tienen para comentar con respecto a este tema. Vamos a empezar ahora con el doctor Daniel Abundis. Listo, muchas gracias, Marce, por la palabra. Voy a poner el cronómetro para no excederme y robarle tiempo a mis colegas, porque al final, como lo dices, es un tema que da para muchos aristas y para muchos análisis. Qué difícil hacer perspectiva en 4 o 5 minutos para esto, ¿no? Porque, reitero, estamos hablando de más de 7 décadas de colonialismo asentamiento. Y como dice el doctor Jaime Isla, el Medio Oriente no tiene palabra de honor. Esto va a ser fundamental. Lo primero que quiero decir es que estamos observando, primero, y lo leí ayer en una nota muy interesante en Al Jazeera, un fortalecimiento de Hamás al interior no solamente de Gaza, pero también de Cisjordania, porque se nos olvida hablar de la parte cisjordana por la coyuntura en Gaza, pero en Cisjordania también las cosas están mal. El tema de la inflación, el tema de los constantes hostigamientos por parte no solamente de colonos, pero el ejército israelí en los campos de refugiados palestinos, hace que haya un sinfín de violencias que son la parte cotidiana del palestino y la palestina de a pie. Entonces, bajo esta lógica y con el número que las cifras más conservadoras ya nos hablan de 14,000 a 15,000 muertos, donde más de ellos son un tercio, es donde cabe la lógica y la fuerza, como lo decía Michel Foucault, del discurso. El discurso es poder, y en el discurso para mí va a ser fundamental seguir apelando a eso que ya decía Eric, la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Lo que estamos presenciando en Gaza es un genocidio, y lo que estamos presenciando al interior de Israel y Palestina es un sistema de apartheid. Y no lo digo yo, lo dicen las instancias del derecho internacional. Si apelamos a las instancias del derecho internacional y si hablamos particularmente de la experiencia sudafricana, y aquí tengo una africanista bastante conocedora del tema, podemos hablar de que hay ciertamente ya ni siquiera muchas referencias o guiños a lo que pasó al interior de Sudáfrica, sino cosas que rebasan esta narrativa, y por lo que ya tenemos que hablar de una lógica de apartheid. Pensar en la lógica de 2 estados, es decir, porque lo primero que se habla acá es poner fin a la supuesta guerra entre Hamás
y los israelíes, pero esto no pasa por aquí, esto tiene que pasar por una lógica de poner fin a la ocupación israelí, porque mientras no se acabe la ocupación israelí al interior de Palestina, estos ciclos de violencias van a ser constantes, y si citamos a Galtung, estos triángulos de violencia van a ser todavía más constantes. ¿Por qué? Porque hay un descontento, porque hay un hartazgo, y porque estamos hablando ya de más de 70 años, reitero, de hostigamiento, de falta de derechos y de falta de ciudadanía, así como de ciudadanías diferenciadas al interior del Estado de Israel. Entonces, bajo esta dinámica, y para tratar de cerrar, para ser muy breve, es diferenciar claramente también, al menos lo que yo he identificado con base a lo que he trabajado de esta temática, son también temas de carácter generacional. Es decir, estamos en medio de distintas proyecciones que siguen apelando, yo sigo con eso y sé que Indira conoce muy bien de este tema también, porque seguimos apelando a discursos binarios en torno al Estado, un Estado que ciertamente ya no sé si es funcional, o que me atrevo a decir no es funcional para efectos de las necesidades palestinas. Seguimos apelando a una lógica creada por Occidente, en donde el Estado westfaliano ya no responde a las necesidades de todo el pueblo palestino. En el terreno, la gente a mí me lo dijo en el trabajo de campo que realicé en invierno, es decir, podemos entender la lógica de la libre autodeterminación del pueblo palestino para la generación de Oslo, para la generación de la Nakba, que vivió toda esta tragedia y esta catástrofe, y que siguen apelando a ese derecho inalienable de los pueblos para una libre autodeterminación. Pero ya ni siquiera pondría yo sobre la mesa la generación de Oslo, sino a la generación ya mucho más contemporánea, que nunca ha pisado una casilla de votación, que no ha visto derechos y que siente que el Estado ya no le representa. Además, un Estado construido ¿en dónde? Sin continuidad geográfica, con esta ruptura entre Gaza y Cisjordania, con la judaización que bien mencionaba Eric de Jerusalén, pero también por esta política de asentamiento donde tenemos ya más de 1 millón de colonos ilegales al interior de la Palestina ocupada. ¿Cómo construir un Estado palestino? ¿Cómo construir un Estado palestino sin poner fin a estos condicionantes y estas variables sine qua non, como erradicar particularmente la política de asentamiento, que es ilegal para muchas instancias internacionales? Y por último, prometo que ya sería lo último, entonces, pues, si no es viable la construcción de un Estado palestino independiente y soberano, pues entonces partir a la lógica y abrir una serie de nuevas territorialidades, como las plantea Rogerio Hasber en un texto maravilloso, y habla de estas nuevas formas de entender el mundo, y en donde podemos hablar de confederacionismo democrático, y podemos hablar de Rojava, y podemos hablar del zapatismo, pero la lógica entonces pasa, si se va a compartir un espacio y una territorialidad, pasa por la secularidad, y pasa por un modelo democrático, rompiendo la judeidad del Estado de Israel. Solamente así podemos construir paz. Si no, no vamos a construir paz. Van a seguir los espirales de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y le doy la palabra ahora al doctor Ari. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y no voy a hablar más de 5 minutos. De hecho, lo que ha dicho Daniel y otros colegas, hay mucha ambigüedad cuando hablan que Israel debe ser el Estado de todos sus ciudadanos. Es decir, yo creo ustedes no están, yo estoy acá en Israel y estoy muy cerca de la Franja de Gaza. Yo creo que hoy día, después del 7 de octubre, de hablar de un paradigma de que vivan judíos y palestinos bajo el mismo techo político, me parece mucho más imaginario o la que volver después de esta tragedia. Y yo quiero concluir mis comentarios en forma optimista, basado también en mi experiencia académica como investigador de paz, que después de esta tragedia inmensa, y concuerdo con Daniel que la ocupación debe terminar, pero me refiero a la ocupación de la Franja de Gaza y de la Cisjordania, no la ocupación del Estado de Israel. Y el pueblo palestino, eso está escrito en Oslo, Gaza y la Cisjordania es parte del mismo sistema político. También, Daniel, te corrijo, hay 500.000 israelíes en la Cisjordania, hay 200.000 en Jerusalén. No sé cómo llegaste a 1 millón. Vamos a seguir.
Vuelvo entonces a mi perspectiva. Después de esta guerra, como ocurrió hace 50 años atrás, en otro contexto, después de la guerra de Yom Kippur, quiero hacer esa comparación. Tiene que haber un proceso gradual de reconstrucción de la Franja de Gaza, pero hay que empezar del final, porque si no, nadie va a reconstruir la Franja de Gaza, digamos, después de lo que Israel está y sigue haciendo, en términos de la destrucción física, etc. La única posible solución es volver a la lógica de la 181. 2 estados para 2 pueblos. Y de hecho, a largo plazo, y acá soy visionario, yo creo que debido a las relaciones ecológicas, yo vivo en Jerusalén desde 1979, con todos los problemas que tenemos, sabemos que esa debe ser la capital de 2 estados. Una idea de confederación israelí-palestina como el modelo europeo, diferenciando entre residentes y ciudadanos. Esa es la única posible solución. Una solución de 2 estados. El que niega que los palestinos se merecen un estado, lo está tratando en forma infantil y está de hecho violando el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Y eso es lo que yo trato de explicar ya 2 meses. Yo diferencio entre Hamas y la otra parte del pueblo palestino. Es muy claro por qué los palestinos, especialmente en la Cisjordania, que es donde no están pagando los patos, apoyan a Hamas, porque ven que la autoridad palestina ha sido debilitada en forma clara por el gobierno de Israel. Por eso, la única posible solución, como lo formuló en forma muy clara el presidente Biden, es volver a la 181, 2 estados para 2 pueblos. Creo que no me excedí del tema, y esto ha sido fascinante para mí, a pesar que es como una lógica multilateral, ¿no? Como que no concordando con mis 3 colegas, pero he aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con Eric. Sí, claro, muchísimas gracias. Igualmente, se agradecen las perspectivas, se agradece el diálogo y la discusión siempre es bienvenida, sobre todo en un espacio académico, ¿no? En términos de qué depara el futuro, bueno, no creo que vaya a decir algo muy distinto de lo que han dicho mis colegas, dadas las opciones que se abren en el terreno, ¿no? En el terreno político. Y en ese sentido, yo coincido con Daniel sobre la imposibilidad práctica de establecer un Estado palestino, sin negar la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Pero ¿en qué territorio? ¿Con qué funcionalidad? ¿Qué va a pasar con acceso a qué recursos? Si este proceso de colonialismo y de despojo también ha significado también el control de los recursos hídricos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿con qué viabilidad podemos hablar de un Estado palestino? Cuando se habla de que por la conformación de un Estado palestino, entonces ahí retornarían los palestinos que fueron expulsados de territorio que actualmente controla Israel, pues me parece injusto, porque entonces sería pasarle el problema y la tarea de absorber millones de poblaciones que fueron desplazadas con memorias de injusticia, con memorias de violencia en un territorio que no, con el que no sienten pertenencia, ¿no? Y con recursos pues muy limitados, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sin dejar de lado esa posibilidad de los 2 estados, que yo creo que en el terreno ya se ve lejana, y precisamente las acciones de Hamas y la popularidad de Hamas se explican en gran medida también por el desencanto sobre la posibilidad de los 2 estados. Tenemos 3 décadas hablando de los 2 estados, y ¿qué ha pasado? El aumento de los asentamientos, el aumento del número de colonos judíos en Israel, en Cisjordania, perdón, el aumento de poblaciones en el exilio, de poblaciones refugiadas, 4 o 5 generaciones de palestinos que no conocen otra cosa más que un campo de refugiados. Entonces, pareciera muy difícil desde esta perspectiva. Y por eso creo que no deberíamos de dejar de lado tampoco las voces que abogan por una posible solución que implique una especie de conformación de un Estado multicultural, pluralista, con espacios de autonomía, que respete la diversidad, que no se defina a partir de términos étnicos,
que no sea un etnonacionalismo el que caracteriza este Estado, y que recoja la tradición de pluralismo, de tolerancia, de convivencia de la diversidad que existía desde antes del establecimiento y de la llegada del colonialismo europeo. Me refiero a la época otomana, ¿no? Entonces, sin romantizar ese pasado, sí recuperar algo de lo que pudiera darse en ese momento y traerlo al servicio de las discusiones actuales en torno al futuro de Palestina. Lo que nos demuestra ahora es que, bueno, hablando ya más en términos geopolíticos, la hegemonía de Estados Unidos está aquí y todavía le queda un buen rato en Medio Oriente, no se va a ir a ningún lado, como nos demuestran actualmente la postura intransigente de Israel y de Estados Unidos en los foros internacionales como la ONU, que son prácticamente los únicos dos países que se oponen a un cese al fuego, que es algo que está clamando la comunidad internacional. Pero pues, al no querer ni Israel ni Estados Unidos, entonces esto no se logra, ¿no? Se logra imponer. Pero también, al mismo tiempo que la hegemonía estadounidense se reafirma, también se reafirma la idea de que una salida a este problema, cualquiera que sea, no puede dejar de lado a Hamás, no lo puede dejar de lado. Y además a pesar de los alegatos del gobierno israelí de que su propósito es destruir a Hamás, es una empresa que parece difícil, es una empresa que parece complicada y pareciera más bien un pretexto para impulsar otro tipo de acciones que tienen que ver con desplazamiento forzado, con una posible reocupación de la Franja de Gaza. Pero, pues finalmente Hamás va a ser un actor que va a estar ahí para quedarse y tiene que ser parte de cualquier arquitectura regional que tenga un impacto en Palestina. Y esta arquitectura regional y su impacto en Palestina debe de incluir forzosamente un proceso de conciliación, un proceso de justicia transicional, de construcción de la memoria, de construcción de la verdad, que traiga justicia a las víctimas de más de 70 años de colonialismo en la Palestina histórica. Ahí yo terminaría mi intervención. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un gusto poder conversar. Muchas gracias, Eric. Y cerramos esta ronda y también la mesa con los comentarios de la doctora Indira. Bueno, yo, al contrario de tengo una posición pesimista y una parte optimista. Lo pesimista, esto lo he venido ya criticando hace algún tiempo, ¿no? Unos meses ya. Insisto con lo que comencé, los escenarios se ven complejos en el plano de la realidad, incluso a corto plazo. Eric comenzó diciendo esto. Los y las palestinas tienen un temor enorme de que en cuanto haya un cese al fuego, ¿qué va a pasar con el territorio de Gaza? Es decir, va a ser ocupado por Israel, ¿cómo va a quedar el estatus de Gaza? Y ahí ya tenemos un primer obstáculo. Lo que he venido criticando es que la paz que estamos concibiendo se está realizando a través de figuras estatocéntricas. Y esta paz depende de una voluntad política y de una voluntad estatal. Tenemos graves problemas. Primero, hay un tejido social que está roto y me parece que está roto en Israel y está roto también en Palestina. Hay estrategias de limpieza étnica, que eso no se puede negar, que está presente por parte del gobierno israelí, ¿no? Lo interesante también cuando pensamos en gobierno y la estructuración democrática, ¿no? Lo estamos viviendo incluso en América Latina, pueden llegar actores que son altamente ortodoxos, ¿no? Tenemos el caso en Argentina, por ejemplo, apenas, ¿no? Entonces, ¿cómo negar en esa democracia que permite también la llegada de gobiernos que hay un proceso incluso de derechización, ¿no? La paz está vacía de elementos de justicia. Incluso pensando, hay solo dos soluciones y una de ellas es la de los dos estados y la otra es la de un solo estado. La de los dos estados, efectivamente me parece que a pesar de que la Unión Europea lo avala, a pesar de que el propio gobierno estadounidense, ¿no? Hace unos días lo acaba de recalcar, en realidad tiene muchos problemas. Y tiene problemas porque no se resuelven de principio y de origen los problemas principales. Los refugiados, las fronteras y Jerusalén. Y no se ha resuelto hasta el momento.
El segundo, pensar en un estado, ¿no? O un único estado, también tiene posibilidades muy grandes porque el Estado de Israel evidentemente tiene una característica basada en el judaísmo. En realidad es una identidad religiosa que está dentro del Estado, a pesar de que incluso la realidad lo está rebasando, que ya no estamos hablando solamente de 2 millones de árabes al interior de Israel, sino también de muchísimos inmigrantes que vienen también de un contexto, por ejemplo, africano. Ahí tiene que haber, por ejemplo, una situación de repensar derechos ciudadanos en términos de territorio y en términos también de religión. Por supuesto, creo que a mí la parte que me interesa mucho es cómo nos podemos focalizar en procesos de paz que vienen desde abajo, que necesariamente son mucho más, podríamos pensar que van a tardar o será más a largo plazo, pero evidentemente estarían basados en un proceso incluso de educación para la paz y que pueden traer alternativas políticas tanto para Palestina como para Israel. En este momento, la paz no se puede dar tan simple doy algunos datos y me apuro, Marcela, solamente en 30 días en la Franja de Gaza se recibieron más ataques que, por ejemplo, en Ucrania y que en Afganistán. Los ataques en Gaza fueron 1,100 exactamente en 30 días, mientras que en Ucrania fueron, 11,000, mientras que en Ucrania fueron 1,192 y en Afganistán fueron 619. Por supuesto, hay una violación constante del derecho humanitario. No podemos negar el control efectivo que se ha dado sobre la Franja de Gaza. No se puede negar incluso el hecho de que se supone que está prohibido que la potencia ocupante destruya bienes muebles e inmuebles y tenemos una destrucción brutal, tanto de casas habitación como de servicios hospitalarios en el caso de Gaza, ¿no? Y por supuesto, se supone que cuando hay un territorio ocupado, ¿no? La población tendría que estar lo suficientemente abastecida. Ninguno de estos casos está sucediendo el día de hoy. Para generar paz, primero tiene que haber lo que decía Ari, lo que decía Daniel, un fin a la ocupación. Y lo segundo es pensar en canales incluso fuera de los estados. Esos estados que conocemos, que además siento mucho decirlo y sé que mis 3 compañeros son hombres aquí, pero que son estados eminentemente patriarcales que utilizan la protección y la seguridad con esa dinámica que es heteronormativa como la única posibilidad de solución en una geopolítica que sigue siendo también eminentemente patriarcal. Creo que tendríamos y tenemos el deber de pensar de maneras diferentes estas alternativas. No lo hemos logrado hasta hoy, no lo hemos logrado, lo que empieza a generar realmente un escenario no necesariamente positivo. Lo dejo por ahí. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todas, a todos por su participación. Bueno, creo que tuvimos una mesa de análisis muy productiva. A veces, pues es un poquito complicado, ¿no? Poder llevar a cabo estos ejercicios de manera virtual, pero me parece que dentro de todo pudimos manejar bastante bien la dinámica. Efectivamente, como mencionaron pues nuestros panelistas, podemos ver que es una situación muy compleja en donde la gran pues cantidad de actores locales, internacionales, pero también la cuestión de las distintas narrativas, las interpretaciones, pues es parte de lo que ha dificultado, ¿no? Que se vaya avanzando con la cuestión de no nada más el proceso de paz, sino pues encontrar una solución factible, sino encontrar una solución factible, ¿no? Que pues tal vez no que convenga o que tenga contentas a todas las partes, pero pues sí que por lo menos sea lo más aceptable para la mayoría. Perdón, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo. Pero bueno, creo que sobre todo algo muy relevante es reconocer que hay civiles que están siendo afectados por esta cuestión, civiles israelíes, civiles palestinos, que están pues más allá, ¿no? De lo que puede ser cualquier ideología, cualquier grupo radical o no, y que es a los que se debería de poner en primera instancia, ¿no? Para este proceso de toma de decisiones.
Tenemos un par de preguntas aquí que están vinculadas, si alguno de los panelistas las quisiera responder, pero les pediría también que de manera muy breve, yo sé que también es una pregunta complicada, pero bueno, nos pregunta Adolfo Arreola, ¿cuáles son las características más importantes de la estrategia de seguridad nacional de Israel y en qué se parece a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos? Entonces, no sé si alguien quisiera decir algún par de palabras, si quieren levantar la mano en el chat o abrir su micrófono. Bueno, yo, Marce, si me lo permites, de manera muy breve, prometo no usar más de un minuto solo para puntualizar esto. ¿En qué se parece la doctrina de seguridad con los Estados Unidos? La doctrina de seguridad de Israel depende de los Estados Unidos. Eso es fundamental decirlo. Son 3.8 billones de dólares anuales que recibe el Estado de Israel solamente en apoyo militar. Entonces van intrínsecamente ligadas. Y la estrategia de seguridad nacional de Israel pasa particularmente ¿por dónde? Por la lógica de la construcción de un enemigo que cohesiona al interior. Entonces, bajo esta lógica, me parece que hay que decirlo, en época de una crisis que vive Netanyahu, pues de nueva cuenta Gaza se vuelve en esto, desafortunadamente a costa de civiles, en un termómetro no de carácter electoral, pero sí para que esto levantara un poco la popularidad de Netanyahu en medio de esto, ¿no? Entonces, solo quisiera precisar esas dos cosas que me parecen fundamentales. Gracias, Daniel. Doctor Ari. Y en forma telegráfica, yo quiero diferenciar lo que Netanyahu quiere, no necesariamente la seguridad nacional de Israel, sino la seguridad de Netanyahu de sobrevivir políticamente, y eso hay que diferenciarlo. Hasta el 7 de octubre la doctrina de seguridad nacional de Israel se basaba en disuasión, en tecnología, y eso ha sido un tremendo fracaso. Y de hecho se va a tener que reestructurar. Y no creo que se puede comparar. Estados Unidos es una potencia de carácter mundial que tiene intereses por todos lados. Israel, no lo hagamos tan importante. Es decir, y de hecho hay que tomar en cuenta la doctrina de seguridad de Israel ha sido basada en el hecho que cuando Israel se crea en un estado de guerra, porque lamentablemente nuestros vecinos no aceptaron su existencia. Y eso formula la doctrina de Ben Gurión hasta el día de hoy, pero yo creo que luego de esta catástrofe, la doctrina de seguridad de Israel debe estar basada también en una doctrina de paz, porque no puede haber seguridad sin paz. Las dos cosas van juntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues solo me queda agradecerles por esta mañana tan productiva, agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por haber organizado esta mesa de análisis y por haberme invitado a ser la moderadora. Le doy la palabra a la doctora Adriana Sletza Ortega para que nos ayude a cerrar el evento. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas que participaron el día de hoy. Obviamente sabemos de la importancia de este tema y queríamos justo cerrar el año en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, haciendo esta mesa de análisis que ya no las debíamos, ¿no? Teníamos que haberlo probablemente elaborado, organizado un poquito antes. Aún así, sigue siendo fundamental estos asuntos y nos comprometemos también a organizar una nueva mesa de análisis. Creo que es fundamental e importantísimo seguir escuchando a especialistas, diversas perspectivas, diversos análisis también. Escuchar sus propias propuestas nos ha enriquecido esta mañana. Agradecer entonces en particular a la doctora Indira Sánchez, al doctor Eric Viramontes, al doctor Ari, al doctor Daniel Abundes y por supuesto, querida Marcela Álvarez, profesora también en mi propia universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estamos entonces, como les digo, cerrando este año en AMEI y les pedimos también seguir todas las actividades que la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales está organizando. No solamente AMEI es un congreso, o sea, sabemos que AMEI a veces solamente lo pensamos como el AMEI o la AMEI, ¿no? O sea, en el sentido de el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que normalmente lo organizamos en octubre. Sin embargo, estamos interesados en realizar diversas actividades, ya sea de manera virtual o presencial en las propias universidades que integran a la propia AMEI. Entonces, es
este día, pues vimos como este interés también enorme de los propios integrantes de la asociación en conectarse, en estar presentes y en participar en esta mesa de análisis. Entonces, pues les deseamos un felices fiestas decembrinas, cierre de año, y bueno, nos veremos a ver próximamente en las diversas actividades que AMEI organice. Agradecemos mucho entonces a nuestros panelistas y estamos cerrando este evento por el día de hoy y cerrando las actividades de este año para AMEI. Hasta luego. Felices fiestas, gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas